Estamos hablando de los gobiernos. Y es en plural. ¿Recuerdan cómo es que se dice? Así me gusta. Gobiernos, en plural. Y hablamos del gobierno de la familia. Y ahora estamos hablando, la semana pasada y esta, del gobierno de la iglesia. De la jurisdicción que Dios dio a la congregación local. ¿En qué sentido? En el sentido de congregación, ¿verdad? Aunque estamos explicando iglesia en general y otras cosas, ¿verdad? Y hemos estado hablando de eso porque es importante conocer el exousia que nosotros tenemos, la jurisdicción, el derecho legal que nosotros tenemos en cada dimensión. ¿Ok? Y voy a comenzar hablando un poco como introducción a esta segunda parte de lo que hacemos aquí, ¿verdad? Nosotros hacemos aquí muchas cosas, pero una de las cosas que hacemos es que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con los hermanos, ¿verdad? Comunión con los hombres. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted en esta comunidad, de otra comunidad, o usted ha dicho, oye, en la iglesia tuya, ¿a ti te dejan hacer tal cosa? Me gusta. ¿En qué sentido? Bueno, yo he escuchado esta pregunta bastante comúnmente. Yo he escuchado preguntas como que, mira, en tu iglesia te dejan ver esa película, ponerte esa ropa, ir a X lugar, comer eso. Comprar aquello. ¿Lo han escuchado? Ok. Pues yo soy el único. Y eso es muy común. Y todos aquí, vamos a ser sinceros, yo lo he dicho, yo lo he preguntado. Y usted también, ¿verdad que sí? Es muy común. Ahora, eso denota que necesitamos aprender lo que estamos aprendiendo. Tenemos que aprender lo que es la jurisdicción. ¿Y hasta dónde llegan los gobiernos? ¿Hasta dónde llega qué? Lo cierto es que yo, amado, yo intento vivir en obediencia al Señor y dejo de hacer cosas, no porque Paul y Mari me lo prohíben o porque los ancianos de la iglesia me lo prohíben, sino porque Jesucristo es mi Señor y yo he decidido hacerlo. Yo no quiero hacerlo porque desagrada al Señor. Por eso es, amado, por esta mentalidad de no conocer estos gobiernos, es que usted ve que el hermano que se congregó contigo 20 años se fue de aquí a otra iglesia y empezó a hacer todas las cosas que criticaba cuando se congregaba aquí. Porque allá el pastor lo deja. Porque no asumió responsabilidad en su propio gobierno como individuo y como sacerdote de su casa y padre de familia. Empezó bien esto. Gloria al Señor. Amado, de verdad yo le pido al Señor que me dé la sabiduría porque yo siento una carga con esto. Y yo me siento que no estoy capacitado para explicar esto, pero siento una urgencia que me empuja a hacerlo. Yo no estoy haciendo esto porque yo lo tengo todo cuadrado, no. Yo estoy haciendo esto porque tengo un sentido de urgencia. De que hacia donde el Señor nos está moviendo como iglesia tenemos que tener claros los parámetros. Muchos de los ejemplos que yo di corresponden al gobierno de la familia y al gobierno del individuo. Usted me pregunta a mí si usted debe o no ver una película, yo te voy a dar los pros y los contras y te voy a decir si yo pienso que lo debes hacer o que no lo debes hacer, pero no te voy a prohibir que la veas. No, tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que comportarnos como adultos y asumir responsabilidad. No es trabajo del pastor convencerte a ti y convencerte de que vivas en santidad. Tú tienes que tener una relación de pacto con el Señor y es tu trabajo coger las llaves que se te entregan en este lugar y abrir los accesos en tu casa. Ahora, si a mí me preguntan, ¿qué tú tienes que creer para ser reconocido como parte de esa congregación? Eso es una pregunta muy precisa. Eso es una pregunta válida, ¿no? Es importante conocer que hay decisiones, ¿verdad?, de autogobierno y de familia en temas de santidad, de inmoralidad, la falta de testimonio, que cuando son reiterados y sin arrepentimiento, les voy a matar una vaca sagrada aquí, especialmente en la iglesia de los años de hoy, que puede ser base para exclusión de la congregación. Está en la Biblia. No terminamos a predicar mucho, pero está ahí.
Tú decides. Pero hay un gobierno de la iglesia, hay un nivel. Esto que vemos, ¿verdad? Decimos, no, que esas eran las iglesias de antes que votaban a la gente. Pues mira, pues eran más obedientes quizás. O quizás los votaban por las razones incorrectas. Tiene que ser reiterado, pero es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y es importante esto como concepto, amado. Yo espero que nunca lo tengamos que hacer. Pero si lo tenemos que hacer, yo espero que lo hagamos con firmeza. Porque esta comunidad que estamos aquí, mira a su alrededor, esta comunidad, esta comunión que nosotros tenemos aquí, donde según Hechos 2:42, puede ponerme Hechos 2:42, según Hechos 2:42, nosotros aquí en la iglesia perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Esa es la enseñanza que tenemos en la escritura, ¿verdad? En la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto que nosotros participamos aquí es algo digno de cuidar y de preservar. Lo que pasa aquí es serio, es importante. Y eso no se afecta, esta comunión, escucha esto, no se afecta por los pecadores que llegan aquí buscando ser cambiados. No se afecta porque nosotros metamos aquí un choque sinvergüenza para que busquen de Dios, no. Pero se afecta cuando tú tienes aleluyos siendo sinvergüenzas aquí. Primera de Corintios 5, no lo voy a leer porque eso es R y estamos PG-13 hoy. Primera de Corintios 5, ¿verdad? Del 1 al 5, ese es el ejemplo que vemos allí. Este tipo estaba con su madrastra, pero no era que estaba con su madrastra, es que estaba con ella reiteradamente, se le había llamado la atención, se le había reprendido, insistió en su pecado. Por eso fui específico. No es que usted si peca lo votamos o algo así, no es una cosa así, amado, no es eso así. Pero el pecado reiterado, y más si es público, que afecta, que puede hacer caer a los hermanos, eso es tan peligroso que se tolere en la iglesia que la palabra permite que se excluya de la congregación. Porque es que este lugar que nosotros nos reunimos todos los domingos, y no lo cojas religioso, amado, esto es una tarima, esto es un atril, nada de esto es un altar, tú eres el altar. O sea, yo no estoy tratando de meter legalismo por la cocina, no, pero este lugar espiritualmente es un lugar de mesa. Esto es una mesa que está servida y estamos compartiendo. Y esta mesa de comunión, esta mesa es de Dios, es exclusiva de Dios. Esta mesa no se comparte con los demonios. Primera de Corintios 10:21 nos dice que no podemos compartir esta mesa con los demonios. Y con ese trasfondo, porque quiero que entienda la seriedad de la centralidad de la iglesia, ¿ok? Porque nosotros hemos botado un poco el bebé con la placenta, porque esto que yo estoy hablando, allá afuera la tradición lo ha sustituido por legalismo, por vana repetición, por liturgias huecas, simbólicas que no tienen ningún efecto espiritual. Y nosotros simplemente lo votamos y lo excluimos todo. Pero hay algo ahí que preservar. Así que con esto de trasfondo, ¿verdad? Vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada en este contexto del gobierno de la iglesia. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de las congregaciones locales. ¿Ok? Así que este viene siendo el sexto punto. Okay. La iglesia es una institución espiritual. ¿Ok? Y es una institución física. Las dos cosas, diga conmigo las dos cosas. La iglesia es espiritual y es material. Miren esto. A Cristo se le dio, búsquenme Mateo 28:18. A Cristo se le dio alguna autoridad. Espérate. No. A Cristo se le dará la autoridad cuando remueva su iglesia en secreto y venga un par de años después y reine con esos santos en Jerusalén, restauren el templo, vuelvan a sacrificar el cordero. ¿No? Yo pensé que no decía eso. A Jesús dice, toda potestad me es. Eso es como que presente. ¿Hay alguna maestra española aquí, maestro español que me pueda corregir? ¿Eso es presente, pasado o futuro? Ok. Toda potestad me es dada hoy en el cielo
y en la tierra. Toda autoridad. La tradición en Puerto Rico, para hacerlo local, la tradición en Puerto Rico, y usted sabe cuál es. ¿Usted sabe cuál es? La tradición, la tradición en Puerto Rico. Y te voy a decir, desde la manera en la cual se comporta la institución católica en Puerto Rico romana, como también la evangélica, pentecostal y otras denominaciones evangélicas y protestantes. ¿Sabes qué? Lo que nos han enseñado, y son nuestros hermanos algunos de ellos, es que el reino de Dios es la iglesia y el reino del hombre es todo lo natural. La iglesia es espiritual, la iglesia es esta cosa que te conecta con el cielo. Ellos tienen eso, ellos lo entienden. Lo único que todo lo del mundo, todo lo físico, todo lo material, eso es malo, eso es fuchifo, eso es de la carne, eso es del mundo. Por eso es que no se quieren inmiscuir en la política, por eso no se quieren inmiscuir en las empresas, porque esas son riquezas de este mundo, tenemos que ser pobres. Porque es que eso es Babilonia, la gran ramera, todo el que vaya a la legislatura. Eso es gnosticismo metido por la cocina. Gnosticismo, yo se lo expliqué un poco la semana pasada, es esta idea de que todo lo material fuchifo y todo es esotérico, espiritual, inmaterial. Este cuerpo es una porquería, pero Dios te dio este cuerpo. Y cuando Jesús murió en la cruz, sufrió en un cuerpo como este para que tú pudieras ser restaurado este cuerpo también. Y no solo eso, la mayor parte de los miembros de la iglesia del Señor, ahora no estoy hablando de la congregación local, de la iglesia en general del Señor, ¿usted sabe qué? Están descansando. No están aquí ahora mismo, ¿verdad que no? Pero va a haber un día que se van a levantar en cuerpo físico. Usted sabe que Dios no te creó con alitas como pintan los angelitos ni nada de eso. Usted sabe que lo que viene a ser el Señor desde el principio es a poner seres que puedan gobernar la tierra, y que lo que viene a restaurar es traer el cielo a la tierra, no que en la tierra tú te vayas de la tierra para irte al cielo. No, que la patria mía es la celestial. Bueno, sí, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? La tierra es importante, tenemos que conquistar la tierra. Si no, ¿para qué vamos a orar por los enfermos? Si este estuche se va a morir como quiera, que se fastidie, ¿no? ¿Para qué vamos a cuidarnos de la alimentación? ¿Para qué la Biblia nos dice que el cuerpo es el templo? Esa idea de que lo físico es malo y lo inmaterial es bueno. Yo puedo entender que lo espiritual guía lo físico. Yo puedo entender que lo que sucede espiritualmente en nuestra vida puede ser, es precisamente lo que estamos tratando de traer aquí. Estamos buscando allá en los cielos para que se establezca en la tierra. Eso yo lo puedo entender en un sentido de superioridad o de importancia. Pero esto es importante, ¿para qué lo vamos a traer o no? Así que lo que dice Mateo 28:18 es que Jesús tiene toda autoridad en el reino invisible, en toda la dimensión de los cielos, de los celestiales, todo lo espiritual, todo lo inmaterial, y también Él es rey de todo lo físico y lo material, porque Él vino a redimir al hombre, Él vino a redimir la tierra. La tierra gime por la manifestación de los santos. ¿Para qué? Si nos vamos para el cielo. Porque hay un propósito aquí. Hay una misión aquí. Entonces tenemos iglesias que se enfocan solamente en la misión física e iglesias que se enfocan solamente en la misión espiritual. Pero es que tenemos las dos. Él tiene toda autoridad, por tanto, ¿y a dónde? A conquistar ambas dimensiones. Eso significa que que cuando los manda a ser discípulos en todas las naciones,
Los manda a todas las dimensiones, los manda a predicar el reino, el evangelio, a individuos, a familias, a iglesias. Pero ¿sabe? Le está llamando específicamente, el término que usa es a las naciones. Lo que significa que lo que sucede con las naciones de la tierra es una realidad física, pero también espiritual. Y la iglesia es llamada a ir, a equipar familias que puedan ir y establecer, y puedan ir y multiplicar un diseño y una cultura en las naciones. E.W. Kenyon, pionero en temas del mover de sanidad, el mover de lo sobrenatural, un pionero, estamos hablando de muchísimos años atrás. Él explicaba esto de que la iglesia es una entidad espiritual, porque lo es, amado, lo es sin duda lo es. Y esa esencia espiritual que define la iglesia, pero si no entendemos que también es una entidad física, nosotros podemos caer en un desprecio de la mitad de la misión de la iglesia. Fíjese que las congregaciones locales operan como embajadas del Señor. Cuando tú tienes una embajada, ¿verdad? La gente que vive en el lugar más pobre del mundo, pero vive en la embajada de un país rico, vive como rico. Porque allá adentro se vive la cultura del lugar donde tú eres, de donde tú vienes. Y cuando tú entras por allí, es como si tú entraras a tu país. Cuando tú entras al lugar donde los santos están reunidos, porque no es un edificio, no es un lugar físico, es la asamblea. Cuando tú entras a ese lugar de comunión donde están pasando las cosas que la iglesia, las congregaciones son llamadas a hacer, usted llega a ese lugar, usted está conectándose con el cielo, y es como si usted estuviera en el cielo en ese momento. Pero usted no está ahí, amado, para estar aislado del mundo. Usted está allí para tomar un pedazo de cielo, para tomar un pedazo de esa gloria, un pedazo de esa unción. Nos la llevamos en forma de llaves de reino, y usted se lo lleva para su casa, usted se lo lleva para su trabajo, usted se lo lleva para la universidad, usted se lo lleva para el gobierno, usted se lo lleva para el barrio, usted se lo lleva para la comunidad. Porque es la tierra que tiene que ser llena del conocimiento de las llaves de su gloria. Lo que acabamos de leer básicamente describe esa interacción de cielo y tierra. Y eso es lo que se hace, ¿verdad? Y eso es lo que se habla. A eso nos referimos, ¿verdad? Cuando se habla del cielo en la tierra, amado. Esa es la manera en que el Señor le enseñó a sus discípulos a orar. Le dijo: traigan el cielo a la tierra. Venga a nosotros tu reino. Que sea aquí como es en el cielo. Es aquí que se desatan las llaves. ¿Qué usted ha hecho con las llaves? Nosotros estábamos hablando ahorita antes de empezar el servicio de los años que llevamos aquí, ¿verdad? Algunos llevamos 29 años, 30 años aquí dando cantazos por ahí. Y en todos esos años hemos recibido un montón de llaves. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué hemos estado haciendo con esas llaves que hemos recibido? O lo que hacemos es que las ponemos en una reliquia así en nuestro escritorio. Yo soy de los que cree esto. Y entonces luego, cuando pasa de moda y coge polvo, entonces yo la echo para un lado, la meto en una gaveta y digo: oye, que ahora esta es la llave de ahora. Antes era esto, ahora es la revelación de los tiempos. Ahora es lo del consejo divino. Ah, no, que ahora es lo de... En el antiguo pacto, a los levitas, diga levitas, que eran la primicia del pueblo, ¿verdad? Mari explica esto de forma magistral, así que ni voy a intentarlo. Se lo dejo a ella. Pero a los levitas se les asignó el ministerio del tabernáculo. Números 3:8 habla de cómo a ellos se les dio ese ministerio de servicio en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿En qué sentido? No. Literal, ¿qué era? Lo usan más o menos en un solo sentido. ¿En qué sentido, verdad? El tabernáculo era una puerta espiritual. El tabernáculo era un lugar de acceso entre el cielo y la tierra, porque había un arca allí, había un lugar de presencia. Y era un lugar de tierra, de cielo y tierra. Y bajo el sacerdocio de Aarón, quienes administraban esa dimensión, ese acceso, ¿verdad? Eran los levitas. Tenían el ministerio. Leví tenía ese ministerio. ¿Cuántos lo creen?
Deuteronomio 33:10, miren lo que dice. Ellos, está hablando de Leví, ¿verdad? No los voy a leer todos, estoy tratando de cortarlo. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Vamos a aplicarlo ahora a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Qué son los juicios del Señor? Son sus tiempos, es su justicia, son sus preceptos, ¿verdad? ¿Qué es la ley del Señor? Son sus mandatos, ¿verdad? Y pondrán incienso. ¿Qué nosotros entendemos por incienso? Siempre hemos hablado que incienso es como la intercesión de los santos, ¿verdad que sí? Incienso delante de ti y holocausto sobre el altar, que está hablando de sacrificio. ¿Está hablando de qué? Está hablando de adoración, amado. El verso 8 es el que nos dice que está hablando de Leví. Ahora miren esto, Hebreos 4 y Hebreos 7 nos muestran que en Cristo nosotros tenemos un mayor sacerdocio que Aarón. ¿Cuántos lo creen? Fíjate que el problema de no entender esto es que cuando preguntan, que si la iglesia reemplazó a Israel, la pregunta debe ser ¿en qué sentido? Porque la iglesia no ha reemplazado ningún estado. No ha sustituido ninguna etnia y no ha sustituido la asamblea cósmica del Señor donde todos los que creen en el Mesías entran y se les dio a ellos primero. ¿Qué sustituyó la iglesia? Bueno, pues lo que sí se sustituyó fue un sacerdocio. Ya nosotros, por eso ese es el problema que tienen nuestros amigos que los amo. Nuestros amigos en movimiento mesiánico, movimientos dispensacionalistas, amados, que ellos están esperando que pongan el templo de nuevo y vuelvan a sacrificar las vacas rojas esas y toda la cosa. ¿Por qué? Tenemos un nuevo sacerdocio, tenemos un nuevo templo que es Cristo. Cristo se levantó en 3 días, tal y como él dijo, yo voy a tumbar ese templo, ese edificio, y en 3 días lo voy a levantar. Tumbaron el edificio en el año 70 y todavía no se ha levantado, pero a los 3 días el templo fue levantado. Pero sí se sustituyó un sacerdocio. Hay un sacerdocio que cambió. Estamos en el sacerdocio según Melquisedec. ¿Y qué les quiero decir con eso? Que nosotros vemos continuidad de estas funciones que vemos descritas, que se le asignan a Leví. Nosotros vemos que ahora la iglesia participa de ellas. Así que en cierta manera ese servicio levítico de ministerio de tabernáculo, hay una gente aquí que lo hace. Vamos a ver. La iglesia, las congregaciones locales, Ciudad de Salvación, dígame usted si esto es cierto. Enseña al pueblo sobre juicio, la ley, administra intercesión. Titi Evelyn, ¿hacemos eso aquí? Adoración, Chugui, ¿hacemos esto aquí? Y reciben las ofrendas, ¿se hace esto aquí? Todo esto en el contexto de la congregación, esto se hace. Además, nosotros hacemos unas cosas adicionales que también tienen homólogos, pero no voy a entrar en eso, ¿verdad? Compartimos la cena del Señor, ¿o no? Nosotros creemos que usted lo puede hacer en su casa, pero hacerlo aquí es especial. Y hay precedente bíblico de hacerlo en congregación. Nosotros bautizamos, ¿verdad que sí? O sea que aquí hay mikvé también. Aquí hay hasta procedimientos de lavados espirituales. Solamente el que está válido todavía, que es el bautismo, ¿verdad? Nosotros disciplinamos, ¿pero en qué disciplinamos? En lo que Dios ha delegado al gobierno de la iglesia. Y en todo lo demás nosotros también reprendemos, asesoramos, decimos un montón de cosas, pero no violentamos tu decisión. Pero sí te regañamos. Y te decimos sinvergüenza y todo. ¿Por qué? Bueno, porque las llaves, ahora mismo si usted quiere saber si un comportamiento suyo es moral o no, ¿la fuente cuál es? No es el pastor, es la Biblia. Pero ¿quién tiene el ministerio de la palabra? La iglesia. Así que a ti, si usted está flaqueando en un área de moralidad, aquí se te va a reprender. Si tú insistes en esa inmoralidad, se te va a reprender de nuevo. Se van a tratar de tomar medidas para tratar de que tú salgas de allí. Pero si usted decide ser un sinvergüenza y un inmoral y rebelarte contra Dios, nadie se te va a meter adentro de la casa a decidir por ti. Yo entro si me invita y si me hace café. La iglesia hace todas estas cosas, ¿verdad? ¿O no? ¿Acaso esto no es lo que hacemos en la iglesia? Así que la iglesia
manifiesta estas funciones levíticas hoy. Nosotros manifestamos un sacerdocio hoy. Ese sacerdocio que fue profanado allí en el monte de Hermón, ese sacerdocio, esa representación, esa puerta que se corrompió, el Señor ha establecido nuevas puertas, y es donde quiera que hay dos o más puestos de acuerdo, ahí está Él, ahí hay un lugar. Pero no es cualquier cosa random, amado. Hay unos criterios para establecer una congregación que no puedo entrar en todo el detalle, pero en esencia es esto que tenemos aquí. Así que vamos a no complicar. ¿Qué es esto del ministerio de la palabra que yo llevo mencionando bastante? Vamos a mirar un retrato, porque nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un libro que se llama Hechos, se titula Hechos, ¿lo conoce? En la Biblia. Y ese libro es un retrato de la primera congregación y las primeras congregaciones. ¿Y qué es lo que dice en Hechos 6? Bueno, mientras me lo van poniendo, en Hechos 6 se forma un chisme en la primera congregación. Yo sé que esto está brutal. La primera iglesia tenía chisme, ¿qué usted cree? Y se enojaron 2 o 3 porque estamos bregando con gente. Es normal. Y empezó como un chismecito, y esto no es nada nuevo, esto son cosas que suceden en la viña del Señor. Y estaban medio peleados por asuntos étnicos, por asuntos de cultura, por unos asuntos de cómo se administraban ciertas cosas. Y mira lo que dice Hechos 6, del 2 al 4. Dice: entonces los 12, había un gobierno allí, convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, vamos a decir, no es adecuado, no es correcto, ¿verdad?, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ay, pero qué elitista. Y mira lo que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. ¿Suena a Leví o no suena a Leví? Todos, ¿verdad? Nosotros tenemos a esta congregación primera, tenemos este retrato de esta primera iglesia con I minúscula. Y vemos que estaban haciendo por lo menos 2 cosas. Estaban ministrando la palabra, estaban enseñando, estaban predicando. Y la otra cosa que estaban haciendo es que estaban repartiendo comida, repartiendo ayuda, visitando a las viudas, ayudándola a la comunidad. Había una labor social en esa congregación, ¿verdad que sí? Pero llegó un momento dado que la cosa como que no se estaba ministrando bien, y se reunieron, amado, porque eso es válido. Si la cosa no está fluyendo, uno se reúne, discute, ora, busca presencia, busca dirección de Dios. Y esa gente que eran ungidas y que tenemos ese retrato inspirado en Hechos, se reunió y dijo: vamos a hacer algo, aquí hay que dividir unas tareas. ¿Qué era la función principal? ¿Lo social o la prédica? Era el ministerio de la palabra. Esta movida, amado, te quiero decir, no se dio para asegurar principalmente que se siguiera ayudando bien a las personas. Se hizo para asegurar que la oración y la prédica de la palabra, que es la función esencial de la iglesia, no se afectara. Yo sé que esto choca con unas corrientes culturales en las iglesias de hoy que piensan que la iglesia es solo para repartir comida y compra. Pero la función principal de la iglesia es repartir llaves. Aquello lo debemos hacer. Lo debemos hacer. Entienda, los proyectos de ayuda de la iglesia son importantes y son útiles. Pero una iglesia que ayuda y no predica es una organización sin fines de lucro. Pero una iglesia que predica y no ayuda sigue siendo una iglesia. Quizás una iglesia que no crece, quizás una iglesia que no está haciendo todo lo que puede hacer, quizás una iglesia que no está siendo muy estratégica, pero sigue siendo una iglesia. De hecho, si es una iglesia pequeña, en una comunidad donde las familias están haciendo lo que les corresponde e implementando completamente en una comunidad pequeña las llaves que están dándoles en la iglesia, quizás no es necesario que la iglesia reparta pan. La labor social de la iglesia en gran medida está predicada en la situación de que la mayoría de los padres de familia no están haciendo su función en Puerto Rico. La iglesia debe servir,
pero su jurisdicción primaria es la prédica y la adoración. Tienen que entenderlo, amado. Y lo bueno de entender esto es que si lo vemos claro, miren lo pragmático. Vamos a ser pragmáticos. Una palabra, pragmático significa práctico, ¿okay? Significa que es lo más, nos vamos por conveniencia, ¿verdad? Miren lo conveniente que es esto. Si nosotros tenemos esto claro, nosotros no vamos a idolatrar ningún proyecto social evangelístico de la iglesia, sino que nosotros vamos a poder ser estratégicos con nuestros programas. Vamos a poder ser pragmáticos con nuestros programas. Los podemos modificar, los podemos aumentar, los podemos disminuir según sea estratégico en nuestra misión de repartir llave y alcanzar a las naciones. Porque yo puedo modificar todo aquello. Yo puedo reducir allá, abrir, cambiar el proyecto. Quizás el proyecto que me funciona por 15 años, ahora es tiempo de cambiarlo y hacer un proyecto diferente. Y eso no hay ningún problema después que yo no trastoque la función principal de la iglesia, que es la prédica de la palabra y la adoración. Ahora, veamos cómo se ve esta labor social en esa primera iglesia. Y vamos al servicio de las mesas. ¿Ok? Estamos avanzando, tranquilo, ya vamos a mitad. Escogieron hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría para servir en las mesas. ¿Por qué? Porque los diseños que Dios da a las congregaciones para alcanzar a los perdidos y para cuidar a los miembros de la comunidad de creyentes, amados, eso viene de la mano de pastoreo y evangelismo. Necesitaban gente que pastoreara en esas funciones en la iglesia. La palabra muestra que Esteban fue reconocido y su fama empezó a crecer porque era un tipo que hacía milagros, pero su trabajo no era predicar. Yo sé que esto, pero solamente hay un sermón de Esteban en la Biblia y fue cuando estaban a punto de apedrearlo. Felipe era un evangelista tremendo. Su función era precisamente en las mesas, porque su función era estar volando de lado a lado para buscar a aquel y restaurar a los perdidos, pero estaba coyuntado a una congregación. Se tienen que acabar, tenemos que, mira, o sea, tenemos que deshiervar los llaneros solitarios y tenemos que conectar todos los ministerios a una casa local. Porque necesitamos rendición de cuenta. Yo necesito que alguien me regañe si yo me equivoco. Yo necesito que alguien pueda corregir en mi familia. ¿Por qué? Porque los requisitos para yo. Mira el problema con esto. Y estoy off script, pero miren el problema con esto. La mayor parte de los ministros, dice mi apóstol, que caen por una de las 3 Fs. Si usted quiere esa llave, usted pregúntele a él cuáles son las 3 Fs. Pero una de ellas tiene que ver con moralidad. ¿Y cuál es el problema con la moralidad y la administración de la familia? Que el que está predicando por ahí de iglesia en iglesia y viajando a las naciones y con todos los Facebook Live y toda la cosa, tú no ves cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Y no solo es que tú no lo ves, es que no lo ve nadie si no le rinde cuentas a una casa local. Necesitamos estar acoyuntados a una iglesia que te pueda decir, como me han dicho a mí, negro, tienes que ajustar esto, tienes que ajustar aquello, tienes que hacer esto. Se metió el gozo por allí. Yo pensaba que esto no era un mensaje para que se activara el gozo, pero amén. Dios hace como quiere. Miren, la mayoría de ustedes, amados, llenan aquí a ser capacitados, llenos del Espíritu Santo y de su palabra. Pero no es para predicar aquí un domingo. ¿Cuánta gente? Si aquí hay más de 50 personas, y las hay, no podemos repartir un domingo para cada uno en el año. ¿Cuántos domingos tiene el año? 52 domingos. Imagínate, aquí hay más de 52 personas. Eso significa, escucha esto bien, que si bien ahí la distribución y la proporción fue 12-7, habían 12 apóstoles, ¿verdad? Y habían 7 para las mesas. La realidad es que la mayor parte de nosotros en las congregaciones vamos a estar sirviendo en las mesas. Y claro, vamos a tener funciones múltiples, vamos a servir en la casa, vamos a servir allá, pero van a haber unas personas que están 100% metidos en el ministerio de la palabra, y la mayoría de las personas van a estar 100% metidos en el ministerio de las mesas. ¿Por qué? Porque las mesas, tú tienes que coger las llaves. Necesitamos que mucha gente coja las llaves que se dan aquí y las lleve a su escuela. La mesa de tu escuela, la mesa de tu familia, la mesa del gobierno, la mesa.
¿Lo están viendo? La mesa de las artes. Algunos le llaman montes. Y eso no es menos importante. Es más, eso es una evidencia. Que usted haga eso y que la mayoría de la iglesia sea militante y sea activa y no pasiva, y sea ofensiva y no defensiva. Eso es evidencia de que el evangelio que se predica aquí, que el reino que se predica aquí tiene consecuencias, tiene un efecto. No se queda en la parte de que ay, ¿qué va a pasar cuando te mueras y vayas al cielo? Sino que verdaderamente hay una palabra que está siendo predicada, que restaura familia. Está siendo predicado un mensaje que levanta y conquista las naciones. Tiene consecuencias y tiene poder. Queremos eso. No menosprecie tu llamado a la empresa, tu llamado al trabajo que tienes ahora mismo. No menosprecies la mesa donde el Señor te llamó. Ahí como con Esteban, Dios puede hacer grandes milagros. Ahí como con Felipe, Dios puede traer muchos a los pies del Señor. Pero no dejes de venir aquí a buscar llave. Aleluya. Ya yo dije más o menos esto. Yo dije esto más o menos la vez pasada, pero lo voy a mencionar de pasada. Tenemos que estar acoyuntados a la congregación. Nosotros usamos una palabra que a los religiosos les escandaliza, y es que nosotros hablamos de revelación. ¿Y cuál es la pregunta que usted debe hacerse cuando alguien usa esa palabra? Fuerte, fuerte. Ok, nosotros usamos revelación en el sentido de que el Espíritu Santo nos inspira con un conocimiento, con una nueva profundidad de algo de la Escritura. Tiene que estar de alguna manera, tiene que estar consistente con o surgir de la Escritura. Se escandalizan por eso. Así que en ese sentido que estoy usando revelación. Usted puede recibir revelación en su casa, pero y Dios le habla en su familia. Pero si usted no está conectado a una congregación, usted no tiene quien le diga a usted, mira, es que eso está rarito y eso no está en la Biblia. Eso te lo inventaste tú. Eso lo escuchaste en YouTube. Noten que el énfasis del servicio comunitario de la iglesia, y esto va a chocar, pero lo voy a decir como quiera. El énfasis del servicio comunitario eran las viudas. Come on. Y en otra parte habla de los huérfanos. Eran viudas y huérfanos. ¿Qué falta ahí? Porque si hay padre, le toca al padre, amado. Yo puedo ayudarle al padre, podemos apoyarlo, por supuesto que sí. Pero el lugar donde la iglesia entra es donde falta. Nosotros no subsidiamos la irresponsabilidad, nosotros la incentivamos. Así es que el sistema social y político nos ha metido como sociedad en pobreza, porque con la excusa de que voy a ayudar a los pobres, han incentivado que las madres tengan hijos sin casarse, han incentivado que mientras más hijos tengan sin casarse, más fondos pueden recibir, amado. Llega un momento, porque yo lo he vivido, a mí no me lo contaron, que uno se empieza a preguntar, y si uno no tiene unos principios como los que aprendemos aquí, usted dice, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a trabajar? Si por 3 pesos me quitan la reforma, me quitan los cupones, me penalizan por trabajar. Pues la iglesia no puede administrar sus programas sociales como el Estado lo ha hecho, sino que tiene que administrar sus programas sociales para poder suplir necesidades. Y donde sea una cosa de responsabilidad, es un proceso de arrepentimiento y de madurez. Y no estoy penalizando que alguien se beneficie de un programa, que quiero que quede claro, porque he mencionado este ejemplo muchas veces en estas enseñanzas. Pero amados, puedes coger una ayudita para salir del hoyo, pero no te quedes ahí. Primera de Timoteo 5:16, para que no digan que es que este está hostil y son cosas de él. Yo no soy problemático, amado, es que yo soy, ¿cómo se dice? Lo que dice Katy. Primera de Timoteo 5:16, no lo voy a buscar, pero apúntelo. ¿Ustedes están tomando nota? ¿Y cómo se va a llevar las llaves? Aclara este rol primario de la familia para ayudar a los necesitados y el rol secundario de la iglesia. Porque dice que si algún creyente tiene alguna viuda, que las mantenga.
La familia le toca primero. Mira, si yo tengo una situación financiera, económica, social, lo primero que yo hago es que yo me reúno con mi esposa y nosotros tratamos de ver cómo lo podemos solucionar. Si no podemos hacerlo, mi primer paso no es la iglesia y no es el gobierno. Mi próximo paso es mi familia extendida. Yo voy donde mis padres, yo voy donde mi comunidad. Luego de eso yo voy a la iglesia, yo miro, busco consejos en la iglesia. Y luego de eso, si aún ahí no tengo, entonces yo veo a ver si quizás un programa del Estado me puede ayudar por un tiempito para salir del hoyo, en lo que vuelvo al paso 1. Si hay que cortar algo por falta de recursos, que no es nuestro caso, porque es tiempo de restitución y prosperidad en esta casa. Pero si lo hubiera, no se corta la palabra, no se corta la prédica, se corta lo social. Que ayude a la familia. Se empoderan a la familia para que lo haga. Así que vean que, y ahí transicionando hacia el penúltimo punto, es que mi esposa se extendió mucho en el devocional. ¿Qué puedo hacer? Vean que así como Dios puso representantes suyos, recuerda que Jesús es el Rey, Señor de todas las esferas. Él es la fuente del gobierno, ¿verdad? Y en la familia Él puso a los papás y a los esposos, ¿verdad? A que fueran esa representación en esa jurisdicción de autoridad. Pero en la iglesia también puso representantes de autoridad de Él. ¿Ok? Y las autoridades en la iglesia, la semana pasada nosotros mencionamos por encima, y hoy lo vamos a hacer aún más por encima, que hay 5 ministerios que se mencionan en Efesios 4. Y yo considero que esa lista de Efesios 4 es distinta a la de 1 Corintios, porque el énfasis de Corintios es la diversidad de manifestación del Espíritu en los miembros de la iglesia. Pero Efesios 4 está hablando de gobernanza de la iglesia, porque habla de 5 oficios que son llamados a edificación de la iglesia específicamente. Ahora bien, Hebreos 13, si me lo puede poner ahí, para que yo le decía a mi esposa, ay mi amor, siento que tengo pocos textos. Y cuando leyó la enseñanza dijo, diles que si quieren buscan más, tienes suficiente. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Es más preciso decir a los que pastorean, ya les voy a decir por qué. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar a Dios. O sea que tengo que hacer mi trabajo porque no es a ti que te rindo cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ay Señor, tócalos, aleluya. Que fluya. I'm feeling the Holy Ghost. Porque esto no os es provechoso, no les conviene unos ministros amargados en la iglesia. Mira, orad por nosotros. Yo vi un par de pastores en la iglesia aquí que están, cuando leyeron eso ahora empezaron a hablar en lengua. No sé, que se fluyó como una unción por aquí. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. O sea, ya saben, amados, ya saben. No amarguen a los líderes quejándose tanto. Nadie va a decir amén a eso. Ok. No sea quejoso, consulte, pero no sea un quejón. No le gusta a nadie. Pero vean que al igual que yo rindo cuentas por mi familia ante Dios, por mí y por mi casa, por mí como individuo, por mí como casa, todo el equipo de líderes. ¿Dónde están los líderes de esta casa? Levanten la mano. Todo ese grupo de personas rinden cuentas por la salud espiritual de los que están aquí, claro, en su jurisdicción. Tu líder de célula, de casa paterna, no le rinde cuentas a Dios por lo obtuso que tú seas, sino porque Él te dé las llaves. Y porque Él te ame y porque intente. Porque nosotros, después de todo lo que estamos aquí, es para manifestar su amor, porque quien da el crecimiento es Él. Así que el trabajo de nosotros aquí ministrando es de sembrar y regar. Pero ese crecimiento, dice la palabra, que viene según la actividad de cada cual. Así que tenemos que estar sujetos a los pastores. ¿En qué? En lo que Dios ha puesto en su jurisdicción. Y hemos mencionado algunas cosas, ¿verdad? Solamente voy a mencionarnos una lista exhaustiva, ¿verdad? Pueden haber más cosas, pueden resumirse en menos, pero voy a mencionar algunas cosas para que les haga clic. Sacerdocio, lo mencionamos, ¿verdad? Leví.
repartir llaves del reino, yo creo que ha quedado bastante claro, lo he dicho como algunas 13,000 veces. El ministerio de la palabra, enseñar al pueblo sobre el juicio y la ley. Hay que predicar eso, y el que no lo haga, iglesia que no lo haga, no está cumpliendo con la misión. La adoración, amados, aquí venimos a adorar juntos, corporativamente. Usted adora en su casa, pero esta adoración es parte de la ecuación. ¿Y cómo se adora? ¿Y qué es adoración? Le toca a la iglesia enseñarlo y transmitirlo al pueblo, ¿ok? Así que si usted está haciendo yoga en su casa con música de Marcos Witt, arrepiéntase, así no es que se hace. Pregúntenle a la iglesia, a la congregación, te enseñamos, estamos en la mejor disposición de enseñarte. Intercesión, diezmos, ofrendas y primicias, que es la manera que se costea la obra que se hace aquí. La iglesia es embajadora del cielo en la tierra. Ojo, es importante, el embajador de Dios en la tierra es la iglesia. Como institución, esa es la institución. Ningún partido representa el reino de Dios en la tierra. Para eso Dios tiene la iglesia. Ningún partido político, lo voy a decir de nuevo porque pasó por encima, no existe un partido político creado sobre la faz de la tierra que represente a la iglesia y al reino. Eso le toca a la iglesia. Sí pueden haber cristianos que son iglesia en el sentido amplio de la palabra, que militan en partido y representan reino. Pero usted sabe qué, Dios no necesita partido, Dios necesita la iglesia. Equipar familia y sus sacerdotes, porque los sacerdotes se entrenan en la iglesia, ¿no? Y las familias tienen sacerdotes. Equipar ministros de Estado, porque los ministros los entrena Dios, ¿no? Los ministros le sirven a Dios. Aquí los tenemos por dos lados. Los tenemos por esto que dice la palabra, y también todos firman un juramento que dice que se comprometen a defender la Constitución. Y ese juramento que hacen, esto lo aprendimos de Lucas Escribano hace unos años, si se acuerda. Ese juramento, la Constitución de la que habla comienza diciendo: poniendo nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Así que hicieron un pacto con Dios, porque firmaron un papel que lo dice. Y entre otras cosas, hay más cosas. Ojo, en ese texto, amado, el término pastores, yo creo que sí hay una unción especial para esto, sin lugar a dudas, en aquellos que tienen oficio de pastores. ¿Quiénes tienen oficio de pastor aquí? Levante la mano, que Dios los ha llamado así. A que si hubiera dicho profeta, levantaba la mano 2 o 3 más. Hablamos de eso después. Apúntame eso por ahí. Pero yo creo que no tiene que ver con el oficio este texto, sino que tiene que ver con la función. Porque nosotros aquí, el grupo de ancianos, el grupo que pastorea, el grupo que tienen células, amados, tenemos profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Los tenemos ahí y todos pastorean. ¿Ok? Y usted se tiene que sujetar a los que te pastorean. Y si hay espacio para crecer en esa área, necesitamos que aquellos que no levantaron su mano, que tienen oficio de pastor en la casa, edifiquen lo pastoral en la iglesia. Pero yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que usted lo hace muy bien, lo que pasa es que se puso tímido. Así que lo que dice literal, si ven la BTX, la versión 4, habla de los que pastorean, ¿verdad? Para mí aplica los 5 ministerios. Y es plural, diga plural. Es plural porque siempre tiene que haber un liderazgo en la iglesia. ¿Okay? El liderato bíblico, ya mismo vamos a ver en qué sentido pues, es singular, pero en un sentido, ¿en qué sentido? En un sentido es plural, siempre hay pluralidad, siempre hay un consejo, siempre hay un grupo que se mete con el Señor a buscar dirección. Okay. Y antes de ir al último punto, yo quiero aclarar brevemente esto. Y no sé cuánto tiempo llevo, pero no voy a pedir otro más porque me queda muy poquito, así que vamos para adelante. Nosotros en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos mujeres que tienen posiciones de autoridad en el gobierno, en distintas esferas. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos mujeres que son descritas como apóstoles. ¿Cómo le quedó el ojo? Como diaconisas. Mujeres que profetizan, mujeres que hacen un montón de cosas en el Nuevo Testamento. Y yo quiero aclarar algo. Nosotros aquí en Ciudad de Salvación, y me tomo la libertad después que Mari lo explique mejor y lo arregle si lo daño, pero nosotros aquí creemos en esta iglesia en el ministerio de la mujer. Pero no es por la influencia del feminismo. El Señor reprenda.
Porque a mí no me importa estar a la moda, y si yo creyera que la palabra enseña otra cosa, yo creería otra cosa. Nosotros creemos por eso por base de la Biblia. Este no es el mensaje, pero le voy a mencionar algunas cosas. Primero, el Espíritu Santo bautiza y llena y empodera tanto a los hombres como a las mujeres de la misma manera. Tanto los hombres o las mujeres reciben los mismos dones del Espíritu. Y de hecho, las primeras personas que anunciaron un hecho tan importante que sin él, Pablo decía que si la resurrección no ocurrió, en vano es nuestro evangelio. Y a quien Dios le confió ese primer anuncio fue a un grupo de mujeres. Así que quien primero predicó la resurrección fueron mujeres. Y un poco de historia. Los estudiosos piensan que la epístola más importante de Pablo y más sofisticada y más profunda es la de Romanos. Y a quien Pablo, después que escribió esa obra maestra, ese magnus opus de Pablo, a quien se lo dio, ¿usted sabe quién fue? A una mujer llamada Febe para que la llevara, que era un apóstol. Romanos 16:1, Pablo saca tiempo de esa obra máxima de él para honrar a esa mujer. Así que a mí me importa muy poco lo que diga el feminismo. Por eso nosotros creemos en el gobierno vamos a decirlo así, de los sacerdotes en la casa. Pero en la iglesia yo no veo tal limitación. De hecho, muchos de los textos, y un día podemos tocarlo, muchos de los textos que se utilizan para sostener que la mujer no puede tener autoridad para enseñar, son textos que verdaderamente están hablando del contexto del gobierno de la familia. ¿Ven lo importante de esto? Es que usted no venga aquí a la iglesia a hacer un papelón. Es que usted se asegure que la vida en su casa sea junta. De hecho, cuando dice que la mujer tiene que aprender en silencio, realmente lo que está hablando es que está presuponiendo que hay un discipulado familiar en la casa que lo dirige el esposo. Lo presupone. Dice que tiene que aprender ¿dónde? En la casa. No está diciendo que no va a aprender en la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Ven lo importante de entender este tema de los gobiernos? Tenemos toda una mezcolanza. Y esto es relevante, amados. Esto es relevante porque todos los ministros los equipa la iglesia con llaves, pero los genera la familia. Es importante que la familia esté en orden. La mujer puede ministrar en la iglesia full, el hombre también, pero tiene que tener la familia al orden. Primera de Timoteo 3, no lo puedo leer, pero tengo un deseo bien fuerte de ponerlo allí y leerlo porque hace falta. En la iglesia de hoy, en general, hay mucha gente que parece que este lo esquipea o lo borran de la Biblia. Pero Primera de Timoteo 3 nos enseña que para estar cualificado para ejercer gobierno y cuidado en la iglesia, tienes que ejercer buen gobierno en la familia. Primera de Timoteo 3, eso es lo que dice. Marido de una sola esposa. Los hijos tienen que ser obedientes. No dice que los hijos tienen que ser convertidos. Tienen que estar sujetos a obediencia. Porque hay un gobierno individual. Va a llegar un momento donde nuestros hijos llegan a una edad que tienen conciencia y tienen que conocer al Señor. Tienen que entregar su vida al Señor. Esa parte no le corresponde 100% a usted, pero sí que el gobierno de su casa, si usted tiene una familia cristiana, él tiene que estar sujeto a una familia cristiana todos los días de su vida hasta que se vaya de su casa. Cuando se vaya de su casa, que haga lo que quiera. Ay, Jesús. Voy a cerrar con esto. ¿Sí? Amén. Diga conmigo el mensajero de la iglesia. Esta le va a gustar a Paul. Paul me va a amar después que yo predique esto. Yo quiero resaltarles algo. No lo puedo leer porque el tiempo no avanza. Yo no avanzo. El tiempo va igual. Yo quiero resaltar que nosotros tenemos en un libro que se llama Apocalipsis. Usted lo conoce, está en la Biblia, es el último. Fácil de encontrar. En ese libro hay unos mensajes, hay una declaración profética del Señor, ¿verdad? Y el Señor da un mensaje a 7 iglesias. ¿En qué sentido? La iglesia en un sentido es una, ¿verdad? Pero en el sentido que lo está usando es 7, así que está hablando a 7 congregaciones locales. Que ya no están.
Lo que significa que Apocalipsis habla cosas del pasado y del presente. Y en este mensaje no le dirige las cartas a los 7 pastores. No le dirige las cartas a los 7 apóstoles. Le dirige la carta al ángel de cada una de estas iglesias. Ok. Ya por se me puso nervioso. Están dirigidos al ángel, a 7 ángeles de cada iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, dame tiempo. Padre, ayuda. Ángel, lo único que significa en toda la Biblia es mensajero. Nunca significa un tipo de ser. Siempre significa una función. Ángel siempre habla de una función. Usted tiene un montón de Elohims en el antiguo pacto que están apareciendo y haciendo manifestaciones y lo traducen ángeles. Pero ángeles no habla de su ontología, no habla de su composición física, habla de cuál es la función. Tienen función de traer mensaje. Así que Dios le está revelando a Juan y le está diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Ciudad de Salvación. Y no está hablando de un tipo vestido con una bata blanca que mide como 7 pies y tiene un halo aquí, unas alitas y tira flecha. Le está hablando a una persona que tiene un mensaje. Está hablando de una función. Diga conmigo: función. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios pone a dirigir. Fíjate que Dios no especifica cuál es el oficio que tiene que dirigir la iglesia. Yo les quiero decir que deben haber 5 ministerios, deben estar involucrados en el gobierno de la iglesia. Pero la palabra no limita el rol principal del ministro principal al pastor, al apóstol, al maestro. Puede haber un evangelista que Dios lo ponga a dirigir una congregación. Si tiene el mensaje para esa generación. Los 5 ministerios no son un orden jerárquico y el ministerio apostólico no es una graduación. Bien. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios va a poner a dirigir la congregación local a la persona que tiene la visión, a la persona que tiene el mensaje. Sea de cual sea de los 5 ministerios, va a poner a esa persona al frente. Claro, tiene que haber rendición de cuenta, como les decía. Por eso tiene que haber un equipo que asesore, un equipo que se meta en ayuno, un equipo que busque dirección de Dios, que busque el rostro de Dios, un equipo que se dedique al ministerio de la palabra a tiempo parcial o a tiempo completo. Tiene que haber algunos a tiempo completo. Pero escucha esto, el mensajero es uno. Esto no es incompatible. Que yo diga que deben haber 5 ministerios no es incompatible. Que deben haber ancianos, pastores, como le quiera llamar, no es incompatible con que haya un ungido, una persona con una visión y con un mensaje de Dios para un lugar, territorio, para un territorio y para una generación. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Nuestro apóstol, Paul Vadillo, que está ahí, el ángel de la iglesia, no dirige Ciudad de Salvación porque alguien le echó aceite encima. Come on. Él no dirige Ciudad de Salvación porque no había más nadie. Él no dirige Ciudad de Salvación porque quien le echó el aceite tenía una cosa especial. Él no dirige Ciudad de Salvación porque dentro de los 5 ministerios es apóstol. Nuestro apóstol está ahí porque Dios le dio una visión para una generación y un territorio. Por favor, le suplico, le imploro, le ruego, no le digan Ángel a Paul. Me va a matar. Le pueden decir Paul, díganle Paul. A mí no me gusta eso. Hay iglesias que usan eso, se escucha feo, no me gusta. Es una función. Mejor llámelo por su oficio. Pero sepa
que no es una limitación. Paul y Mari son mensajeros de Dios para esta congregación, para las familias que aquí se congregan y para las naciones, porque ese rol que ellos ejercen, lo ejercen en las 3 dimensiones. Déselo fuerte. Nosotros estamos al servicio, no de ellos como individuos nada más, aunque los amamos y los honramos, esos son mis padres, en un sentido. Pero estamos al servicio de una visión. Nosotros trabajamos para una visión, no trabajamos para ellos. Hay algo que es más grande que ellos. Ellos tienen llaves, amados, y van a estar abriendo puertas por muchas generaciones. Y yo les invito, Ciudad de Salvación, a que oremos por ellos y los honremos, porque tienen la visión. No empiece a pensar que cosas raras que no son el tiempo. Veamos la visión y sigamos la visión. ¿Qué tal si nosotros, les propongo esto y cierro, qué tal si nosotros, como individuos, como padres de familia, como miembros de familia, si nosotros nos dejamos equipar con llaves de reino que Dios le dio a ellos, para ser nosotros mejores sacerdotes en nuestros hogares, mejores esposas, mejores hijos, para ser mejores servidores públicos, en fin, para poder influir en todos los montes y esferas de dominio? ¿Qué tal si nosotros nos dejamos equipar con esas llaves? ¿Alguien se atreve? Es un nuevo tiempo. Mira a alguien, dígale, es un nuevo tiempo. Y yo me voy a dejar equipar. Aleluya. Porque esto es importante. Segunda de Crónicas 15, lo traje la semana pasada, nos dice que cuando hay un problema en el sacerdocio, es decir, en la función de la iglesia, según lo que hemos aprendido, no hay paz allá afuera. Lo que hay es guerra allá afuera. Así que ¿qué tal si nos reconciliamos y conocemos este rol que tenemos como iglesia y traemos paz a las naciones? Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte.